Invitar a que se pongan de pie, por favor. Vamos a hacer nuestra declaración de fe para darle al Señor este tiempo, una declaración de fe que siempre hacemos con fe, una declaración de fe donde lo que hacemos es declarar con la boca lo que creemos que así tiene que ser. Digo, lo que creemos que tiene que ser es declararlo con fe. ¿Por qué? Mire, cuando nosotros nos olvidamos que lo que no está en tu lenguaje no existe, o sea, digo, lo que no está en tu lenguaje no existe. ¿Qué expresa tu lenguaje? ¿Qué expresa tu boca? Entonces, por eso es que hacemos esa declaración. Hacemos una declaración para que nosotros podamos poder ponernos en línea. O sea, cuando nosotros hacemos la declaración, nosotros declaramos con nuestra boca lo que va a pasar. No es un karma. Perdón que cada domingo les digo eso, pero mire, cuando yo entiendo que a través de mi boca yo provoco que Dios mire la fe que yo tenga, porque si yo hablo, le voy a poner un ejemplo, si yo frente a mis hijos hablo mal del presidente, hago eco a lo que dice la prensa, que muchas veces es mentira, o hablo yo mal del policía, ¿cuál cree que es el ejemplo que yo le estoy dando a mi hijo respecto a la autoridad? A propósito, hoy tiene mucho que ver con el tema. Entonces, cuando nosotros hacemos esta declaración, le estamos diciendo a Dios con nuestra boca que nosotros creemos en el milagro que Él ya puso en nuestra boca. Vamos a decir entonces, en mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Hablaré palabras de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de riqueza, no de pobreza, de bendición, no de maldición. Porque en mi boca hay un milagro. Gracias, Señor. Gracias porque nos permites tener ese milagro en la boca. Gracias porque nos permites declarar bendición. Gracias porque nos permites declarar riqueza. Gracias porque nos permites declarar bendición. Y declaramos que tú vas a hacer cada una de las cosas que nosotros declaramos por fe, de esa realidad que nosotros no vemos y que por fe la vemos. Amén y amén, Señor. Gracias, gracias. Venimos en esta serie Momentos de Impacto. ¿Por qué momentos de impacto? Y a los que nos están viendo por nuestras redes les recordamos, ¿por qué momentos de impacto? Dijimos que son pequeños eventos en los cuales yo afecto mi vida, pero afecto la vida de otros. Y en el tema espiritual se da exactamente eso. En el tema espiritual yo afecto la vida de muchas personas sin darme cuenta. Mire, lo que yo no me tengo que olvidar es que hay gente que me está siguiendo a mí, digo, a mí, a ustedes. Y nosotros estamos impactando la vida de las personas, más aún ahora con esos famosos redes sociales. Muchas veces no nos damos cuenta, y lo he repetido yo reiteradamente, que ponemos cosas en las redes sociales por poner, pero no nos damos cuenta el alcance que eso tiene. Entonces, un momento de impacto es una pequeña cosa. Mire, no se imagina lo que puede provocar una pequeña cosa. Una pequeña cosa que me hace a mí cambiar mi forma de pensar. O sea, cambiar completamente la forma de pensar. Entonces, dijimos, los momentos de impacto también me permiten a mí hablar ahora de la obediencia. Fíjese, cuando nosotros venimos hablando la semana pasada de honra, cómo honramos, ahora vamos a hablar de obediencia. Y obediencia, fíjate, la obediencia indica el proceso que conduce a una escucha activa. ¿Por qué es importante que nosotros entendemos que nos conduce a una escucha activa? Porque yo no puedo ser obediente si no escucho bien primero. O sea, ¿qué pasa cuando tenemos la relación con los niños? O sea, cuando tenemos la relación con nuestros hijos y yo le estoy inculcando una disciplina, probablemente no me doy cuenta que él no me hace caso o no es obediente porque yo no estoy hablando claro. Nos hemos olvidado que la comunicación no es lo que yo digo. La comunicación es lo que la persona entiende, no lo que yo digo. Y muchas veces yo le hablo al niño desde aquí. No hago el ejercicio de bajarme con él y pensar desde él. Entonces probablemente la orden que yo le estoy dando o la indicación, por eso él no la escucha. Y obedecer requiere evidentemente
que yo me subordine a. Los hijos se tienen que subordinar. Me acordaba ayer con Wendy, con esa negociación que tenía con los hijos. Yo les doy dos alternativas, les decía a ella. O les cae y se va el amigo, o no se va el amigo y no les cae. Los hijos se subordinan. Yo me subordino al jefe. Algunos que voy a decir esto la esposa se subordina al esposo. Hay una obediencia que no es la obediencia. El problema cuando nosotros decimos obediencia es yo mando, no es eso, pero es qué provoco yo cuando nosotros hablamos. Entonces la figura de obediencia está relacionada con la autoridad. Y hay diversos tipos de obediencia. Mire, hay obediencia militar, hay obediencia infantil, hay obediencia solidaria, hay obediencia sociológica, hay obediencia voluntaria, hay obediencia autodisciplinaria, hay obediencia de fe. Y es la que vamos a hablar ahora. Hay obediencia de fe. Y si lo vemos de esa manera, en el Antiguo Testamento no era de fe, porque en el Antiguo Testamento no había fe. En el Antiguo Testamento era la ley, o la cumples o la cumples. Entonces había una obediencia de ley. Y en Deuteronomio 28, nosotros en Deuteronomio 28 tenemos una buena manera de entender esto de la obediencia. ¿Por qué? Deuteronomio 28 empieza: si obedeces al Señor tu Dios en todo. Y dice, si obedeces a Dios en todo y cumples cuidadosamente, ¿qué? Sus mandatos. ¿Por qué eran los mandatos? Porque había una ley que era la que prevalecía en la vida de las personas. O sea, había una ley, establecía una ley. Y decía que te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de las demás naciones. Mira lo que le está diciendo al pueblo de Israel: si tú cumples los mandatos, yo te voy a poner encima de las demás naciones. No vas a ser una nación cualquiera. Dice, te pondré por encima de todas las demás naciones del mundo. Si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Fíjate, dice, si obedeces, recibirás bendición. Antes de que les siga diciendo lo de las bendiciones, dice, si obedeces a Dios, recibirás bendición. ¿Sabe cuál es el problema? Y el Señor me estuvo hablando estos días últimamente. ¿Cómo hago yo para no hablarle de manera diferente a una gente que dice, mire, yo voy a la iglesia no para que me digan qué tengo que hacer? Y cuando yo leo, y se los voy a volver a leer, dice, si obedeces al Señor tu Dios, recibirás bendición. Yo quiero recibir bendición. Analicemos cuán obediente soy a Dios. Muchas veces quiero recibir bendición y la obediencia yo la determino desde mí y no de Dios hacia mí. Me voy a explicar. Muchas veces yo pongo las reglas del juego. Decía Almita cuando estaba cantando, decía, dale el control a Dios. Porque muchas veces nosotros tenemos cosas que no queremos entregar. Pero mira, nosotros tenemos que entregarle el control a Dios de qué es lo que queremos de Él y qué es lo que le estoy dando yo. Porque dice, si quieres recibir bendición, obedece a Dios. Pero otra cosa, si yo quiero obedecer a Dios, tengo que conocer lo que Él me pide que obedezca. Igual con los niños, yo no puedo esperar que el niño me obedezca, como hablaba yo de Wendy ayer. O sea, Wendy es muy clara, dice, con los niños. Yo le pongo la regla clara a los niños y ellos saben qué les puede pasar cuando rompen una regla. ¿Sí o no? Claro. Si a mí la palabra me dice, obedece a Dios para que seas bendecido, mi pregunta, ¿tú sabes en qué tienes que obedecer a Dios? Les voy a contar qué dice Deuteronomio a partir del 9. Si obedeces a Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Tus ciudades y campos serán benditos.
Tus hijos y tus cosechas serán benditos. Las crías de tus rebaños y manadas serán benditas. Tus canastas de fruta y tus paneras serán benditas. Vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás bendito. El Señor vencerá a tus enemigos cuando te ataquen. El Señor te asegurará bendición en todo. Y llega hasta el versículo 14. Mire, le pone una serie de bendiciones. Dice, si tú obedeces los mandamientos de Dios, serás bendecido. ¿Por qué es que muchas veces nosotros regulamos nosotros la relación con Dios y no nos subordinamos a Dios nosotros? Entonces, cuando yo le decía, mire, ¿por qué cuando la gente llega, a veces yo no le quiero decir la verdad para que la gente regrese? Pero yo no le puedo decir a la gente, mire, usted obedezca como quiera usted a Dios, pero venga, Él lo va a bendecir un poquito. No, mire, no hay pierde. Es obedece a Dios para ser bendecido. Así de sencillo, o sea, obedecer a Dios para ser bendecido. ¿Me puedes? Y en Juan 14:14, mire que dice, si me amas, guardad mis mandamientos. ¿Qué nos está diciendo el Señor Jesús en eso? Si me amas, guardáis mis mandamientos. ¿Qué está diciendo? Ser obedientes es una expresión de amor. Ese es el problema cuando yo veo la obediencia desde una manera diferente. Lo que mencionaba, yo no es que diga que mi esposa me obedece ciegamente. No, mi amor, por favor, ¿verdad? No, estoy soñando mucho. Pero mire, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Dice, si nosotros nos amamos, yo no es que sea obediente a ella, pero yo sé cuáles son mis responsabilidades con ella y ella conmigo. Y por amor lo cumplimos. Por el amor de Dios lo cumplimos. Entonces yo voy a ser obediente a lo que me dice la palabra por el amor de Dios. Dice, si me amáis. Vuelvo y repito, ¿qué pasa entonces cuando yo quiero arreglar el evangelio a mis intereses? O la palabra de Dios a mis intereses. Digo, y yo a veces me pregunto, ¿qué me estará pasando? Hace 8 días vimos esto, dice, si me amas, guardáis mis mandamientos. Hace 8 días dijimos, honrad a Jehová con tus bienes y con todas las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Y yo les dije, mire, me invitan a un cumpleaños y yo no estoy muy comprometido, pero quiero ir y paso arroz y agarro lo que sea. Y Macy's vale $5. Yo sé que muchos se ríen porque a muchos les ha pasado así. Pasan arroz y TJ Maxx y agarran algo rápido. Pero si yo estoy comprometido con la persona, amo a la persona, yo busco y más aún, pienso, ¿con qué quedaré bien? Algo raro, ¿verdad que sí? Mi esposita, en eso, mi esposita es detallista en eso conmigo. No me regala por regalar, sino piensa. Entonces yo les decía, si dice, honra a Jehová con tus bienes, ¿qué hago yo con Dios? ¿Paso a Rosa a comprarle lo que le voy a venir a traer a Dios? ¿O me preparo para traerle lo mejor a Dios? Mire, ¿cuántos han usado la pasta de dientes Colgate? Yo no sé si les pasa, en mi país de origen uno piensa en pasta y piensa pasta Colgate. Es igual que la hoja de afeitar. No sé si la hoja de afeitar, deme una Gillette. En los pueblos dice, deme una Gillette. Gillette es la marca. Colgate es la marca de la pasta. Pero mire, ¿sabe usted cuál es el origen? El que origina la marca es William Colgate. 1870 y algo. Estaba en un punto de su vida muy difícil económicamente y se puso a vender jabón. Mire cómo las crisis abren oportunidades cuando uno la quiere ver. Se pone a vender jabones y él vio que le iba más o menos bien y dice, voy a aprender a hacer jabones, le voy a decir al dueño de la empresa que me dio oportunidad. Para no ser larga la historia, se las voy a cortar. Empieza a aprender a hacer jabones. El dueño de la empresa ya lo pone, ya lo va subiendo, para hacer larga la historia, llega a gerente. Y para no hacer más larga la historia, termina de dueño de la empresa, porque cuando él mira el compromiso y la gana lo hace socio.
y después el dueño se muere y lo deja a él. Y entonces él tenía una idea que era cómo lavar los dientes mejor, pero siempre también el dueño le decía, no, estás loco, la gente no va a comprar, fíjese pues, no va a comprar un tubo que salga para lavarse los dientes. Le decía, ¿cuándo se muere? Dice, ahora lo voy a hacer, voy a mejorar el jabón y voy a hacer. Pero lo que no conté es que cuando estaba en la parte más difícil, una vez que andaba vendiendo en la calle con su mochilita de jabón, le agarra la lluvia y el único lugar que encontró para meterse fue una iglesia. Y cuando se mete, estaba predicando el pastor y estaba predicando exactamente sobre la parte donde Jacob va camino a querer pedir a la que quería su esposa y se queda a dormir en el desierto y tiene de almohada una piedra. Y él ahí sueña con todo lo que pasa y cuando él se despierta, agarra la piedra, pone un altar con la piedra y ahí le dice, de todo lo que yo haga a donde yo voy, cuando regrese te doy el 10%. O sea, nadie le pidió el 10%. Él le dijo al Señor, como tú me vas a bendecir, mire eso, como tú me vas a bendecir a donde yo voy. Mire lo que declaró, como tú me vas a bendecir, yo al pasar de regreso te voy a dar el 10%. Para no hacerle más larga la historia, usted ha de saber que Jacob se hizo millonario 14 años trabajando para su suegro, millonario. Se le olvida pasar dejando el 10%, pero después lo deja. Eso oyó William Colgate. Entonces, cuando se hace socio, lo primero que hizo es apartar el 10%. Y se hizo obediente al 10%. Al 10%, al 10%, nunca se separó de dar el 10%. No le quiero hacer larga la historia, usted sabe, todavía sigue existiendo Colgate. Colgate se asoció con Palmolive, todos saben también Palmolive, compró Palmolive y ahora la familia Colgate sigue haciendo lo que hacía el bisabuelo. ¿Sabe antes de que se muriera cuál era lo que le daba a la iglesia? Ya no era el 10%, 90%. Empezó de 10 a 20, a 30, a 40, hasta el 90%. Podía vivir con el 10%, podía vivir mejor que muchísima gente porque con el 10% le alcanzaba para vivir más que cualquier millonario. Pero ¿dónde está el hecho de la obediencia y dar honra? En el caso de William Colgate, la pasta Colgate, en que él siempre fue no solo obediente al 10, sino dijo yo voy a desafiar, porque dice honra. Y entonces la honra está muy relacionada a obediencia y autoridad. Entonces, cuando nosotros decimos, por ejemplo, para Dios, ¿qué significa la obediencia? Y el mejor ejemplo que nosotros encontramos está en 1 Samuel 15:22. ¿Qué dice 1 Samuel 15:22? Dice, rápido, una historia. El profeta Samuel le dice a Saúl, vamos a hacer un sacrificio, ¿me esperas? Saúl, como era un poco así volátil como algunos de aquí, que somos así, el profeta se tardaba y él dijo, este profeta no viene, yo le voy a echar cuchillo al sacrificio. Él le echa el cuchillo al sacrificio. Había que hacer eso, sí, pero él le dijo, dice Dios que te esperes hasta que yo llegue. Entonces, cuando viene de regreso y se lo encuentra Samuel, le dice, ¿acaso se complace Jehová tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a las palabras de Jehová? Mejor es obedecer que sacrificar. Miren lo que le dice. Mejor es obedecer que sacrificar. Y yo busqué otra versión en esa misma. Dice, pero Samuel le respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de los carneros. ¿Qué le está diciendo? Mira, no me importa lo que vengas a hacer. No me importa que te mantengas sirviendo en la iglesia de 8 a 10 de la noche. No me importa lo que hagas. Si tú no obedeces a Dios, no sirve de nada. Y ojo, mire cuál es la consecuencia del rey Saúl.
a partir de esta desobediencia, él perdió la unción y perdió el reinado a partir de esto. Saúl dejó de ser el escogido de Dios. Uno puede decir, oiga, pero mire, ¿cómo es que Dios le quita ser escogido solo por ser desobediente? Una vez. Pero Dios tenía que ser congruente con lo que él había dicho. Obedece a Dios en todo. Y estábamos viviendo bajo la ley. Y entonces nosotros tenemos que entender algunas preguntas. ¿Por qué se deleita Dios en la obediencia? Si te puedes preguntar tú, ¿por qué se deleita Dios en la obediencia? Y como en el caso de Saúl, él no se deleitó. Y él le dijo al profeta, dile que por eso perdió el reino. Pero nosotros vemos, ¿por qué se deleita Dios en la obediencia? ¿Se deleita más en lo que hago o que sea obediente? Por eso les decía, ¿sé yo en qué voy a ser obediente a Dios? ¿Sé yo en lo que voy a ser obediente? Otra pregunta dice, ¿son buenas noticias el escuchar que la obediencia es lo que deleita a Dios? ¿O es solo una carga desalentadora para ti? O sea, yo les dije, ser obediente es alentador para Dios, pero ¿puede ser eso una carga para ti? Saber que la buena manera de agradar a Dios siendo obediente y por fe, Hebreos 11:6, dice que para agradar a Dios es por fe. ¿Y no será que la obediencia está relacionada con la fe? Cuando decía Almita, deja la carga. Pero la carga no la dejamos únicamente cuando no perdonamos. La carga no la dejamos también cuando yo no tengo y quiero hacer las cosas por mi propio esfuerzo. O no dejo el control cuando tengo y lo quiero seguir haciendo como yo quiera. Deja la carga. Deja la carga. ¿No será que la carga para mí es la obediencia? Que ser obediente para mí es, me cuesta. ¿No será que entonces, por eso les decía, no será que yo armo un evangelio a mi manera? ¿Armo un evangelio de acuerdo a mis intereses? ¿Por qué? Porque no estamos en la ley, estamos en la gracia y yo sé que el Señor me va a perdonar. Señor, ¿me vas a entender? ¿Va? Sí. Yo voy a hacerlo a mi manera. Te voy a dar lo que sea, cuando pueda, si es que pueda. Voy a ir cuando sea y voy a servir como pueda, voy a servir como sea. No le voy a hablar a la gente de ti, porque al final de cuentas tú sabes que tengo mucha carga. Porque tengo o porque no tengo. Entonces ¿será que es una carga? ¿Será que es una carga? ¿Será que se vuelve el evangelio una carga? En lugar de ser algo alentador para mí, en lugar de ser algo alentador para mí y anhelar ser obediente con Dios, se me vuelve una carga. Entonces yo decía, mire, ¿qué le puedo decir a la gente? Hay dos caminos, el infierno o el cielo. Mire, yo no le puedo mentir a la gente, hay dos caminos, el infierno o el cielo. ¿Qué quiere cuando se muere? ¿Ir al cielo o al infierno? No hay más, porque no hay ninguna opción. Y lo único que puede hacer usted lo hace cuando está vivo. Estando muerto ya no hay quien le arregle nada. O está en el cielo o está en el infierno. Mire, si la gente se asusta por eso, no sé qué podemos hacer. Entonces, Romanos 16:19 dice, vuestra obediencia ha venido a ser notoria. ¡Wow! Entonces ser obediente se nota. Dice, ha venido a ser notoria y por eso me gozo de vosotros, pero quiero que seas sabio para el bien e ingenuos para el mal.
¿Qué quiere decir? Si yo soy obediente a Dios, Él lo va a notar. ¿Qué significa? Que si lo va a notar, ¿no será que los obedientes van a recibir más que los que no son obedientes? ¿No les va a ir mal? No. ¿No los va a echar del cielo? No. Pero ¿no será que si se nota, es evidente la obediencia? ¿Por qué no puedo oír más? Y aquí, esto que les digo, ¿sabe cuál es el problema? Es fe versus razón. Fe versus razón. Es qué dice mi mente de la palabra de Dios y qué me dice la realidad. Por eso es que yo vivo en dos realidades. Si yo vengo a la iglesia, vivo en dos realidades. Vivo en la realidad que veo, por ejemplo esto, y la realidad que no veo, pero existe. Ojo, esta es una realidad que veo que existe, pero hay una realidad que no veo que existe, que es la que veo por fe. Certeza, la fe es la certeza de lo que espero, la convicción de lo que no se ve. Mi pregunta, ¿estás viendo tú esa otra realidad? ¿Te has dado cuenta que si la obediencia es notoria, al ser notoria, Dios te va a permitir ver esa otra realidad por fe que no ves? Por ejemplo, digo, el que no tiene, quiere tener. ¿Será que está viendo lo que le hablábamos del carro? Lo que hablábamos del carro. Al final de cuentas había dos realidades. Era la realidad que no había carro o la realidad que íbamos a tener carro. No había más. ¿Y cuál ganó? La que no se veía. Y hasta me sorprendieron. Déjeme confesarles. Sí, me sorprendieron. ¿Sabe por qué? Porque yo creí que iban a conseguir un su carrito. Digo, mire hasta la palabra que estoy usando. Un su carrito usadito así para, aunque sea, pero caminar. Fíjese. Me sorprendió la fe. ¿Sabe por qué? Carro nuevo. Y ahí yo pude haber dicho, bueno, un Corolita. No Corolla, un Camry. Casi que se van al Avalon de una vez. Mire lo que le estoy diciendo. Mi mente vive batallando entre esas dos realidades. Entre lo que veo y lo que no veo. ¿Sabe cuál es el problema? Que, todavía no me lo adelantes, porfa. Que la lucha es constantemente. ¿Y sabe cuál es el problema? Que cuando yo salgo de la iglesia y dejo de pensar en eso, prevalece lo que veo. Prevalece lo que veo. Y se me olvida lo que no veo. Y por eso la declaración de fe. La declaración de fe es: voy a declarar riqueza, voy a declarar bendición, voy a declarar sanidad. Son probablemente realidades que yo no veo ahorita. Pero al declararlas es lo que me permite a mí traerlas. Y ahora sí, por favor, lo que me dice a mí 2 Corintios me da a mí la razón de que hay una lucha en mi mente. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. Dice, derribando argumentos. Te hago una pregunta. ¿Qué argumento tienes tú para no creer más en Dios? ¿Qué argumentos tienes tú para creer más en la realidad que ves que en la realidad que no ves? ¿Qué argumentos tienes tú para estar parado en la realidad que ves y más o menos en la que no ves? O por ejemplo, estás parado en la realidad que ves y en la realidad que no ves estás así, un poquito aquí y te regresas. Otro poquitito y aquí voy a estar más y me regreso. Cuando debería ser al contrario. Yo debería estar parado en la realidad que no veo y poquito aquí. ¿Sabe por qué? Porque de la realidad que yo no veo voy a hacer lo que veo.
Lo voy a repetir otra vez. Porque de la realidad que yo no veo, voy a hacer la realidad que vivo. Como el carro. Gracias por decir amén. Por el carro. O sea, pero mi problema, ese argumento, yo tengo que derribar los argumentos que van contra que yo viva en la realidad que no veo, para estar solo, sabe que yo de la realidad que no veo, agarro y lo hago visible. Y me vuelvo a regresar a la realidad que no veo. Ahí es cuando le dicen a usted, usted está loco, porque está viendo cosas que no existen, sí, bien loco. Entonces, pero lo que les quiero decir, mire, hay argumentos, y más aún que el diablo quiere meternos aquí, para no creer en esa realidad que no vemos. No dejes que mire el futuro menos con fe. El libro Cartas del Diablo a su sobrino. El diablo diciéndole a su sobrino para que a la persona que le asignó, no dejes que mire el futuro menos con fe. Le está diciendo eso. Métele argumentos para que él se mantenga en la realidad real y no la virtual. ¿Cuántos han tenido la oportunidad de hacer esos juegos virtuales? Que se ponen esos lentes y uno, yo no sé cuántos se ríe uno porque la gente se para y está haciendo cosas, porque la realidad virtual que mira en los lentes pareciera que él está agarrando cosas. En el Museo de la Biblia hay unos anteojos virtuales en los que le permite a uno estar en ciertos lugares de Israel y pareciera que uno se va a caer a veces y uno está viendo Israel. Esa es la realidad virtual. Esa es, mire, haga de cuentas que hay lentes virtuales de fe y que lo hace vivir a usted en esta realidad que no existe, pero por fe en los lentes usted la está viendo. Así de sencillo, es así de sencillo. Pero hay argumentos que van en contra de eso. Por eso dice, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Dios. ¿Cómo voy a ir yo en contra de esos argumentos? Siendo obediente a Dios. No más. No más. No más. Y entonces, para ser obediente a Dios en la realidad virtual, yo tengo que creer esto. Romanos 12:2. Porque cuando Pablo nos dice que no nos adaptemos al mundo, sino transformemos por medio de la renovación la mente, dice, mire, sean transformados mediante la renovación de su mente. ¿Qué está diciendo Pablo? Cuidadito con esos argumentos. Usted tiene que renovar su mente, renovar la palabra griega anakainosis, que significa cambio constante. ¿Para qué? Para comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Mire cómo tiene la relación. Romanos 5:19 nos dice, así como, y esto es tremendo. Mire, y con esto quiero la centralidad misma de por qué nosotros creemos en Jesús. Así como por la desobediencia de un hombre, Adán, muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. Mire, aquí está la lucha entre la desobediencia y la obediencia. Dice, por la desobediencia de uno, Adán, fuimos destituidos de la gloria de Dios, fuimos hechos pecadores, pero por la obediencia de uno, Jesús, muchos serán constituidos justos. Ahora viene una cosa, si yo voy a creer en Jesús como mi Salvador, ¿qué hizo Él para ser obediente? ¿Qué hizo Él para ser obediente? Mire, Lucas 2:51, luego regresó, esto a mí mire, yo cuando leí este versículo me puse a llorar. Dice, cuando regresó con sus padres, cuando Jesús regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos, y su madre guardó todas esas cosas en el corazón. Dice, Jesús fue obediente a sus padres naturales.
¿Por qué tenía que ser él obediente a sus padres naturales? ¿Acaso los padres naturales no sabían que él era el Hijo de Dios? Y él les pudo haber dicho, tranquilos, yo voy a hacer lo que yo quiera. Yo vine a los negocios de mi padre, así que ustedes ándense por ahí. No. Dice, regresó con sus padres cuando lo fueron a buscar y vivió en obediencia a ellos. Dice, vivió en obediencia a ellos. Uno puede decir, vivió en obediencia al Padre. Dios, fácil, era su Padre. Pero dice, vivió en obediencia a ellos. ¿A quién? A José y María. Y no vivió 5 años, vivió 33 años en obediencia a ellos. Bueno, puede ser a José el padre menos, que se dice que murió antes. Pero hubo obediencia plena de Jesús a sus padres naturales. A mí me tocó, mire, me tocó completamente eso anoche. Porque uno puede venir, vuelvo y repito, Jesús fue obediente a Dios. Ok, yo puedo ser obediente a Dios. Pero fue obediente a sus padres naturales para darnos el ejemplo. Hay que ser obedientes a Dios. ¿Por medio de quién? De sus padres. Por eso la semana pasada honramos a los padres. Y lo hicimos desde la honra que le dio el mismo Jesús a su Padre. Y aquí es, él honró. ¿Sabe usted cómo honró a sus padres? Siendo obediente. Siendo obediente. Hebreos 5:8. Y aunque era hijo, a través del sufrimiento aprendió lo que es la obediencia. Aquí dice cuando era hijo, ya no se refiere a José y María. Aquí este hijo, por eso está con mayúscula, se refiere a hijo de Dios. Dice, y aunque era hijo, a través del sufrimiento aprendió lo que es la obediencia. Él le dice al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Le dice sí, porque él sabía lo que iba a sufrir. Pero le dijo, el sufrimiento yo lo asumo por obediencia. Mire las dos lógicas, obediente a lo natural y obediente a lo divino. Por eso lo que yo les mencionaba, la realidad física y la realidad virtual. ¿Sabe cuál es el problema? Cuando yo me aferro a la realidad física y armo aquí un evangelio a mi medida. El Señor me va a entender, que se aguante. Agradecido debería estar con que yo venga, con que yo haga, con que yo esté. Y muchos creen que es con el pastor al que hay que estar agradecido. Mire, no, a mí no me tienen que decir nada. Es usted, arréglese en este lado. Aquí véngase a arreglar usted. Porque es la realidad virtual, por fe, la que lo hace a usted moverse para venir a tomar las bendiciones. Juan 14:23, le contestó Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestra vivienda en él. Aquí Jesús extiende la obediencia, le dice, el que me ama a mí obedecerá mi palabra, pero ya no solo lo voy a amar yo, sino que mi Padre lo va a amar también. Mire cómo extiende los beneficios de la obediencia. Dice, si me amas vas a obedecer mi palabra. Y mi Padre te va a amar. Mire cómo se convierte la obediencia, los alcances de la obediencia. Filipenses 2:8. Además de eso, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Dice, se humilló a sí mismo en obediencia. ¿Por qué se humilló? Vino a morir en una cruz. ¿Y quiénes morían en una cruz? Los malditos. Dice, se humilló a sí mismo muriendo en una cruz por obediente. Por obediente. Filemón 1:21.
y con esto quiero ir cerrando para dejarles a ustedes lo que el Señor me puso a mí para hablar sobre obediencia. Filemón 1:21 dice: te he escrito, le escribe Pablo a Filemón, diciendo: te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Mire el alcance de la obediencia. Dice: te he escrito confiando en tu obediencia. ¿Estaba bien ya en eso? Ya, era obediente, sí. La palabra dice: si haces lo que se te pide, ¿eres qué? ¿Siervo qué? La palabra dice: si solo haces lo que se te pide, no eres obediente, eres siervo inútil. Pero aquí Pablo dice: te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que vas a dar la mía extra. Sabiendo que tú eres extraordinario, eres comprometido con Dios, eres comprometido con los que están confiando en ti, eres comprometido con los que te están formando y vas a ir un poquito más. ¿Cuántos se han encontrado ustedes con gente así? O han tenido compañeros de trabajo que ustedes miran que hacen un poquito más. A veces no va bien, pero a veces sí. La gente que hace un poquito más se posiciona mejor que los que hacen solo lo justo. ¿Sabe cuál es el problema? Cuando yo aquí, en lo físico, no hago ni lo justo para poder producir en el mundo virtual. Me voy a repetir. El problema es cuando yo en el mundo físico no hago ni lo que me piden para poder producir en el mundo virtual. Mi pregunta que yo les quiero dejar es: según lo que estás haciendo en el mundo físico, si te pones los anteojos de la fe, ¿qué vas a estar viendo aquí? ¿Qué estás produciendo en el mundo físico para poder llegar al mundo virtual de la fe? ¿Qué estás produciendo? Dice, tú tienes que producir. Dice, tú vas a cosechar lo que siembras. Ok, ¿qué estás sembrando en el mundo, en la realidad que ves, para producir en la realidad que no ves? Porque es en la realidad que no ves donde vas a hacer cosas para traerlo a la realidad física. Yo voy a pedir carro y me voy. El pastor cree que es un carro usado, pero yo estoy pidiendo un carro nuevo. Camry. Oiga, y lo vengo y lo traigo aquí. Lógica, mire, lógica, que estoy viniendo de aquí y hablo aquí. ¿Sabe por qué fue nuevo, pastor? Mire, pues, ¿cómo yo empiezo a declarar aquí? ¿Sabe por qué fue nuevo? Porque eso me va a ayudar para mi crédito, para la casa que ya vi en el mundo virtual, que voy a traer al mundo físico. Oiga la lógica. Oiga la lógica, no fue nada más, no. Es la lógica que yo ya vi aquí, la casa. Y entonces no estaban viendo el carro. Mire eso, no estaba viendo el carro era el camino a la casa. O sea, yo todavía me quedé corto. ¿En qué estaban viendo el carro? No, ellos estaban viendo la casa. Y el carro era el camino a la casa. ¿Qué produces en lo físico para ir a lo virtual, para traerlo al mundo físico? Eso la obediencia te lo da. La obediencia te revela. Dice Juan 16:12 que el Señor le dijo a sus discípulos: no les puedo decir más porque no están capacitados para recibirlo. La mente todavía está cuadrada, son cabezones, les dijo. Por decirlo de otra manera, el Señor Jesús le dijo a los discípulos: ¿sabe qué? Están cabezones ahorita. Si les digo, les vuelo la cabeza. Pero en el versículo 13 les dice: pero el Espíritu va a venir con ustedes, les va a revelar la verdad, porque no va a hablar por Él sino por el Padre. Y aquí viene lo mejor: y les va a revelar lo que está por venir. Voy a repetirlo, dice: y les revelará lo que está por venir. La casa. Entonces, como ya me reveló, porque yo produje aquí algo para que Él me revelara de este lado,
obediencia. ¿Sabe dónde es la obediencia? En lo físico, a una virtualidad que no he visto todavía. Porque yo soy obediente a un Dios que no veo. O sea, soy obediente en lo físico, en lo que veo, a un Dios que está en lo virtual. Y me está esperando a mí en lo virtual. Tiene mis bendiciones en lo virtual. Pero soy yo, no Él, no es Dios, el que te va a hacer transitar de lo físico a lo virtual. Eres tú el que vas a agarrar esos lentes y te los vas a poner y vas a, ¡wow! La casa. Y la primera, la que viene es mejor. La obediencia produce que yo vaya de la realidad a lo virtual por fe. La obediencia abre espacios que anteriormente yo no tenía. La obediencia me permite a mí alcanzar bendiciones que si no es por la obediencia no las alcanzo. Si ya tienes, anda por más. Si estás esperando todavía, ve por más. Deuteronomio 28, lee los primeros 14 versículos de Deuteronomio 28. Es si eres obediente a los mandamientos, 14 versículos. Pero ahora lean el 15. ¿Sabe qué dice el 15? Si eres desobediente a Dios, te va a suceder esto. 2 puntos. Desde el versículo 16 hasta el versículo 48. ¿Qué significa? Que si eres obediente, vas a tener un montón de cosas, y él la resume en 13 versículos. Pero si eres desobediente, te vas del versículo 16 al versículo 48. ¿Por qué será que a veces no te salen las cosas? Yo creo que hoy es un buen momento de encontrarse con ese Jesús que fue obediente. Y entendemos una cosa: Jesús fue obediente en lo físico. Mire pues, y con esto quiero que puedan cerrar sus ojos y piensen esto. Jesús fue obediente en lo físico, no fue obediente en lo virtual. Jesús fue obediente en lo físico. Cuando Él tuvo un cuerpo físico, Él mostró la obediencia. Hasta morir en una cruz por nosotros, por ti, por mí. Él vino a morir en una cruz no por hacer historia. Sí, hizo historia, marcó la historia en 2. Pero Él vino a morir en una cruz por ti, por mí, por alcanzarte antes que estabas lejos por una ley que no se podía cumplir. Y Él dijo: por obediencia yo voy.